Ya This verás. meeting is being recorded. Exactamente, verás. Te voy a empezar a compartir la pantalla, ¿ok? Si me das acceso. Sí, por favor, habilítame para compartirnos esas manitas. Ya, ahí está. Ya se acaba, muchachos, ya. Un esfuerzo más. Ah, por si acaso, Carol, hice desde el tuyo y te tocaba, ¿no? Entonces sí te estaba haciendo horas también, por si acaso, que tengas en cuenta. Ya, muchas gracias. Ya, al anterior le tocaba a Francisco, entonces no pasa nada. A ver, de estos resultados yo voy a sacar ya, ok. Voy a, de todos estos voy a sacar. Y vamos a ver cómo vamos en resultados. O sea, también les comentó algo como, a ver, me acuerdo ligeramente sobre el que estamos gastando mucho en promoción, algo así, y no se ve el retorno. Algo así, ¿no es cierto? Y bueno, ya vamos a eso, pero cuando tengan este tipo de problemas, ustedes tienen que irse siempre a la parte de las sensibilidades y el análisis de como tal del mercado, ¿ok? A ver, listo, a ver, vámonos acá. A ver, vamos primerito con demanda, ya como que yo expongo. A ver, aquí no ha cambiado nuestra metodología porque ya está aprobada, entonces aquí ya de una vez una versión para exposición. En esta ocasión el simulador tampoco nos da tasas para todos los mercados, entonces nosotros recurrimos a nuestro método de cálculo habitual, el cual es calcular las tasas de crecimiento en cada uno de los mercados, ¿no es cierto? De ronda a ronda y luego obteniendo el promedio y utilizando este promedio para yo estimar el crecimiento que vamos a tener en la ronda 5. Si damos un ejemplo puntual, por ejemplo, aquí tenemos, para el caso de Estados Unidos, calculamos las tasas de crecimiento para todos los periodos, vemos que al obtener un promedio nos dice que el 5% sería de crecimiento para esta ronda, ¿sí? Tomando en cuenta que la ronda anterior existió en este mercado 4.3 millones de unidades. Estamos hablando de que para esta ronda 5 esperaríamos un total de 4.5 millones de unidades. Perfecto, ¿cierto? Ahí si tienen alguna duda me la hacen saber porque esto ya es un tema que habíamos revisado previamente. ¿Ok? En las cuotas de mercado, de igual forma, nosotros para fijar un objetivo, en este caso, sí observamos que tenemos una tasa, una tendencia de crecimiento. Es por eso que nuestro objetivo es a través del promedio, por lo tanto para esta ronda promediamos la participación en el mercado de combustión, por ejemplo, y nos da un 17% que tendríamos nosotros como cuota máxima o una cuota estimada para este periodo. Y así similarmente con los demás segmentos, con los demás mercados con respecto a combustión. Con respecto a híbrido, nosotros manejamos el mismo enfoque anterior, es decir, vemos cómo se va expandiendo el mercado, observamos que de la ronda anterior a la ronda 4 creció el mercado aproximadamente un 6%, por lo tanto cada empresa por lo menos recibiría un porcentaje adicional en la cuota de mercado de 1.19%. Entonces, eso le sumamos a nuestro resultado anterior y, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, nosotros pasaríamos de una cuota del 9% al 10.5% actualmente. Ya, ahí pauso un ratito. ¿Qué necesitarían saber más de este apartado para pasar ya a la siguiente que es de producción? Creo que nada, creo que Ya.
estaría claro. Verás, aquí como a ella le gusta el orden lógico que es, bueno, no es lógico, el orden que nos da el simulador, vamos a ir de producción, porque yo me estaba saltando al marketing, ¿se acuerdan? Entonces, ahorita vamos a producción. Entonces, ahora, en producción, como si yo fuese a exponer igual, a ver. Para producción, nosotros una vez ya establecidos nuestros objetivos de demanda, ¿no es cierto? En términos de cuota de mercado, calculamos las demandas respectivas al multiplicar nuestra cuota por la demanda obtenida en el cálculo, ¿no es cierto? Para la ronda 5 donde sabemos que Estados Unidos tiene 4.5 millones, China 4.1 y Europa 5.5 millones aproximadamente. Entonces eso nos da como resultado una demanda total de, de combustión de 2.2 millones de unidades de híbridos de 1.5, ¿sí? Entonces nosotros debemos planificar esta producción y para ello partimos primero de analizar los costos porque nosotros tenemos un enfoque de costos mínimos. Entonces donde sea la producción más barata, ahí es donde nos vamos a enfocar. Analizando los mercados con respecto a combustión, nosotros tomamos la decisión entre el costo interno entre Estados Unidos y China y vemos que China tiene todavía el costo más bajo, con $8.224 por cada auto producido. Incluso es mejor que el costo externo en ambos países, en ambos mercados, perdón, porque el combustión en Estados Unidos se produce más caro tanto interna como externamente. Es por eso que la decisión es clara. Para esta ronda también vamos a optar por producir combustión mayoritariamente o prácticamente todo en China, ¿sí? Con respecto a los autos híbridos, aún siguen siendo muy caros producirlas internamente. Sin embargo, hay una sorpresa adicional en el mercado híbrido con respecto a Estados Unidos en la parte externa, tuvo una rebaja significativa en su valor. Y además, para esta ocasión, la capacidad que se dispone en el segmento híbrido con respecto a la capacidad externa ya no nos satisface del todo porque necesitamos producir más. Entonces vamos a hacer uso también del segmento híbrido en la capacidad externa en Estados Unidos con un valor de $17,700, que es un valor muy atractivo tomando en cuenta que ¿cómo se llama? En periodos anteriores el valor no bajaba de los $22,000. Ya, entonces tenemos las alternativas: internamente combustión en China y externamente los híbridos prioritariamente en China y el restante en Estados Unidos con su capacidad externa. Entonces luego ya voy y planifico para satisfacer el mercado. Solo necesito del 50% de la capacidad interna en China para el segmento híbrido. La capacidad de Estados Unidos no la voy a utilizar porque tengo un inventario disponible bastante elevado, entonces no la necesito y necesito toda la capacidad externa en China y solo una pequeña parte de la porción híbrida de la capacidad externa estadounidense, ¿sí? Luego haciendo ya los cálculos del inventario, tomando en cuenta que vamos a producir aproximadamente 2.6 millones, teniendo un inventario de 1.2, tendríamos como un inventario resultante el 4%, que está dentro de los rangos necesarios, que va desde que es máximo el 5%. Listo. Y ahora, con respecto al ahorro que existe en torno a nuestras decisiones. A ver, primero tenemos el ahorro entre producir un híbrido en Estados Unidos con capacidad interna versus la externa, porque en esta ocasión ya producimos en Estados Unidos, entonces nos costó $17,000 producirla externamente versus $36,000 que hubiese costado producirla internamente, entonces tendríamos un ahorro de $19,000. Por la cantidad de autos que produjimos nos ahorramos casi 2.000 millones. Con respecto a China en la parte híbrida, por ejemplo, esta también es muy buena porque produjimos a $15.530 versus en la capacidad externa estadounidense, porque hubiésemos producido también más. Nos ahorramos $2.190 por unidad. Por la cantidad que produjimos, aproximadamente son 3.200 millones de ahorro. ¿Ya? Perfecto el apartado de producción. A ver, ya, ¿aquí alguna duda antes de pasar al próximo, chicos?
Aquí yo, en la parte de arriba, ¿por qué solo vamos a utilizar el 50% de producción en China? Porque tenemos un inventario fuerte. Pero vámonos acá. Chécale aquí los gráficos. ¿Ya? Mira, bueno, nosotros tenemos que producir solo lo que vamos a necesitar. Sí, exclusivamente eso. Ahorita tenemos una capacidad de 1200 en Estados Unidos y 2250 en China. Es por eso ahí en China tenemos mayor capacidad. Que de no tener inventario hubiese sido prácticamente aquí al 100%. Y también quiero que hubiésemos utilizado Estados Unidos. Pero como tenemos mucha capacidad y no necesitamos, ¿ya? Además, tenemos que aclarar algo, ¿ya? La tendencia, si ves la tendencia en el mercado estadounidense, y más que todo en combustión, está en la baja. ¿Por qué? Porque el segmento híbrido está creciendo, ¿sí? Es más por eso. Entonces, como que las tendencias están cambiando. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengas? O sea, el 50% es entre híbrido y de combustión. No, Para ambos. 50%, mira, 50% aquí, fíjate acá. 50% solo para satisfacer combustión, mira, solo combustión. No, aquí internamente no produzco híbridos. Ya, como ya aquí habíamos mencionado, primero hacemos el análisis según los costos. Entonces digo, combustión en China, ya, ahora, ¿cuánto voy a producir? Solo el 50%, porque no necesito más. Si yo, por ejemplo, pongo el 80, me va a quedar un inventario disponible súper elevado y eso me causa en realidad pérdidas. ¿Ya? No necesito. Entonces, solo produzco lo que necesito nada más. Aquí en este caso, solo combustión. En China sí se produce también el híbrido, pero no con la capacidad aquí del 50%. Se produce con la capacidad externa, que actualmente son 1.400 millones aproximadamente. Y se produce toda la capacidad externa, pero no tiene nada que ver con el 50% de eso. ¿Sí? Ah, ya, Ya, ya entendí. chévere, Gracias. pilas. ¿Qué más? A ver, ya, pasamos de apartado. Vamos ahora sí al marketing, a lo que es más fuerte. A ver, aquí, antes de empezar la exposición, mira, aquí hay que ser súper claros con la profe en ciertas cosas, porque yo sí le noté que decía, por ejemplo, que nosotros gastamos de más la promoción y que donde se ve que haya retorno. ¿Ya? Entonces, primerito nosotros podemos responder eso. Primero vamos a analizar aquí. ¿Ya? Analicemos esta parte y para que no se confunda la profe cuando vean los datos, esto les voy a pintar de blanco. ¿Ya? Voy a pintar esto de blanco. Para que solo se enfoque en los cálculos que nosotros necesitamos que vean, que es los que estamos utilizando. A ver, primerito, partimos de un análisis nosotros de la industria como tal. Vamos a ver, ¿quién tiene aquí más cota, más demanda? Tenemos nosotros actualmente mayor demanda. ¿Y qué es lo que hicimos la anterior con respecto a esto? Incrementamos componentes, incrementamos presupuesto de promoción y es lo que en realidad nos ha dado resultados. O sea, se ve que hay un efecto positivo, porque mira, vamos a ver antes. ¿Cómo estábamos antes? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? Mire, teníamos un precio más alto, pero miren, y aquí también nos funcionaba, pero ¿qué es lo que está pasando? Miren, tenemos incluso aquí una demanda más alta, pero somos la más alta del mercado. Y esto no es que sea por nuestra culpa, miren lo que está pasando. 2800, ¿no es cierto? Miren, esto es de la ronda 4. Vamos a ver acá. Demanda en miles, sumemos. Este es de la ronda actual. ¿Verdad? Le comparamos con lo que ya obtuvimos en la ronda anterior. Entonces, miren, el mercado decreció prácticamente en Estados Unidos. ¿Sí ven? Decrece ya. Y aparte de eso, los otros competidores tienen una estrategia más agresiva que nosotros. Ponen componentes, les suben promoción, vean un montón. Por ejemplo, con este caso. ¿Cómo nos va a decir la profe que no tiene una rentabilidad la promoción? Si aquí evidentemente solo con vista nomás. Y EcoDrive tiene casi $21,000 de precio. Tiene 7 componentes como nosotros. O sea,
Y aún así, miren, tuvo una demanda bastante buena, pese a que el precio está bastante alto. ¿Pero por qué lo logró? Porque inyectó también bastante capital a la promoción. Sí, entonces, solo de vista se puede ver que hay una relación. Por ejemplo, estas empresas pueden tener un precio más o menos atractivo, más componentes, pero si no invierten en promoción, se están perdidos. Miren, tuvieron una demanda más baja. ¿Ya? Pese a eso, nosotros seguimos teniendo buenos resultados porque es un enfoque más equilibrado. Entonces decimos, a ver, bueno, aquí veo que primero los componentes están, sí, sí influyen. El precio también, pero también la promoción. Entonces digo, voy y calculo las elasticidades. Y aquí están mis elasticidades. ¿Ya? Aquí me dice que yo, si aumento 1% más al precio, va a reducirse la promoción, la demanda, perdón, en 2.62. Aumento de los componentes, 1% más en componentes, aquí se aumenta 2.16% en la demanda. Y así, aumento la promoción también. Entonces, ¿eso qué me dice aquí? Solo tomen con el signo nomás. Aumento el precio, va a bajar la demanda. Aumento componentes, va a aumentar la demanda y lo mismo con promoción. O sea, tenemos evidencia de que eso va a pasar, ¿ok? Entonces, y yo como ya veo eso, si me cuestiona la profe y me dice, pero no se nota el retorno. Profe, sí, en realidad sí hay retorno, porque si nosotros observamos aquí empresas que tienen un precio mucho mayor que el nuestro, con similares componentes, tuvieron una demanda también mayor, de hecho mayor que el resto de la competencia. Y el único factor que se diferenció fue el presupuesto de promoción. ¿Ya? Entonces, ya por ahí, ¿no es cierto? Como que ya se entiende, ustedes van a tener más argumentos para la profe cuando les haga alguna pregunta rebuscada como las que está haciendo, tengan más información para que ustedes contesten. Entonces ahora vámonos a lo que se trata con respecto a la toma de decisiones. Nosotros partimos de esto. A ver, ahora como que no, yo estoy exponiendo, ya verá, ahora es para la exposición. Con respecto al marketing, nosotros tenemos que cumplir las metas que nos hemos propuesto en, en el apartado de la demanda y la cuota de mercado. Tenemos que para el segmento de combustión necesitamos el 17%, ¿ya? Entonces lo que vamos nosotros a hacer es tomar las decisiones con respecto a cómo lograrlo. Primero, analizando el mercado nosotros sabemos que los componentes han tenido una influencia bastante buena, así como el precio, pero también el presupuesto de promoción. Entonces nuestra estrategia es una estrategia que tiene un conjunto de decisiones. Primero y más importantes son los componentes. Porque aumentar un componente significa incrementar el 21.97 de la demanda. ¿Ya? Tomando el efecto de la sensibilidad y la ponderación de esta decisión. O sea, estoy diciendo que yo le estoy multiplicándole por si acaso este por este. ¿Ya? Sensibilidad por la ponderación de la decisión. Entonces, veo que tiene un incremento bastante significativo, pero lo que yo tengo que también es controlar el margen. Nosotros actualmente manejamos el precio más bajo del mercado, ¿sí? Y vemos que manejar el precio más bajo del mercado tampoco es una alternativa tan buena, porque empresas con el precio más alto sí se acercan bastante a una demanda elevada, prácticamente casi igual a la nuestra. Entonces, elevar nosotros el precio a un rango adecuado es necesario. Y por lo tanto, nosotros en esta ocasión, viendo que tenemos 7 componentes y los componentes influyen, vamos a incrementar hasta 2 componentes en esta ronda. O sea, vamos a pasar de 7 a 9. ¿Ya? Eso significaría un costo adicional de $1,400 porque cada componente cuesta $700. ¿Ya? Esto me daría un resultado como tal, del 21.97 sobre la demanda. ¿Sí? Ahora, como yo le estoy incrementando el precio, cuantifico cuánto va a afectar este incremento en el precio sobre la demanda. Entonces, tomando en cuenta que actualmente tengo un precio de $18,800, le sumo 1,400, nos daría un precio de $20,207, que es aún más bajo del de la competencia. Pero nosotros vamos a poner 9 componentes, ¿sí?
Entonces significaría un aumento del 7% en el precio, lo que me conllevaría un efecto negativo en la demanda del 8.4. Es decir, vamos a tener una reducción del precio, de una reducción de la demanda provocada por el incremento del precio, porque nosotros sí hemos evidenciado que la demanda es sensible al precio. Entonces, si yo tuviese en cuenta esos efectos nada más y no hiciera ningún cambio en el marketing, no llegaría a cumplir la meta que me he propuesto. De hecho, acá. ¿Ya? No llegaría a cumplir la meta. ¿Sí? Entonces, yo requiero de una inversión adicional en marketing por el 10% para lograr cumplir la meta que se haya propuesto en este mercado. Y se acabó. ¿Sí? Lo mismo se replica para otros mercados, chicos, exactamente lo mismo. Para todos tenemos los cálculos. Igual les voy aquí a ponerles en blanco para que simplemente se enfoque la profe en los que debe. Pero en todos es el mismo patrón. En algunos se incrementa, en otros no. En algunos se sube el precio, en otros no. Pero depende más bien de cómo se está comportando el mercado, ¿ok? No solo depende del enfoque que nosotros tenemos. Simplemente no decimos en todos aumentamos porque aumentamos componentes. O en todos incrementamos presupuesto de marketing o en todos incrementamos el precio. En este mercado nosotros evidenciamos que sí se puede porque la competencia de hecho tiene un precio más elevado, igual logra buena demanda. Ya se evidencia. Pero en otros mercados de hecho el precio es un poquito más ajustado. Y ahí sí bajarle es más complicado, que digo, subirle es más complicado porque ahí sí perderíamos bastante cuota. Entonces ahí no se toca, ya vamos a ver unos casos puntuales, ¿ya? Les dejo de una vez con eso. Ya, a ver, vámonos a hacer un ejemplo híbrido, ¿ya? Y vamos a ver uno de los casos que no le incrementamos precio. Aquí sí le incrementamos. Aquí no le incrementamos, por ejemplo. Vamos a ver por qué. En Europa. ¿Le incrementamos el precio? No. Le incrementamos componentes, sí, y le incrementamos presupuesto de marketing también. Vamos a ver por qué. A ver. En Europa. Analizamos cómo están los resultados. Miren. Los resultados que nos dicen, nosotros no somos la mejor empresa, hay una empresa que tiene mejores resultados que nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho? Tiene un precio menor que nosotros, sí, pero tiene 4 componentes y tiene más presupuesto de promoción. Si nos comparamos con otra empresa similar a la nuestra, esta empresa nos gana. Las otras de hecho nos ganan, miren. Y tienen un precio, esta de al menos tiene un precio casi el mismo que nosotros. Tiene iguales componentes y tiene un presupuesto de promoción similar. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Aquí se evidencia que, por ejemplo, la sensibilidad al precio es un poquito mayor, pero influye más los componentes y la promoción, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, el precio ya está ajustadísimo. Aquí el promedio de la industria ronda como los $24,000. Entonces yo ya estoy sobre el promedio primero en precios. Ya hay empresas que tienen mayores componentes, mayor presupuesto y con un precio menor. Entonces en la otra, en la de arriba, yo podía hacer eso del incremento del precio porque mi precio era menor que el de la industria. En este caso, yo no puedo decir, voy a incrementar componentes y aparte le subo el precio. Voy a tener un efecto negativo más grande. Entonces en este lo que se logra, ¿cómo se logra concretar en según esta evidencia que tenemos aquí, de cómo se está comportando el segmento híbrido en Europa? Nosotros tenemos que, para cumplir el 10% de meta que es para este periodo, incrementar un componente nos daría un efecto sobre la demanda del 11%, ¿ya? Pero si yo hago solo eso, no basta, ¿ya? No basta porque, miren, si yo le cojo aquí, le pongo el incremento que tiene que tener el precio para absorber el costo. Vamos a ver, acá le voy a poner este precio aquí, que se actualiza de una. Aquí lo estoy. Hijo de madre. Miren,
Solo es para que ustedes tengan un poquito nomás de conocimiento. Miren, si yo aquí le incremento el precio, va a causar una reducción del 8.9 en la demanda. Y no puedo yo soportar eso. Entonces, no le varío el precio, ¿ya? Y ahí sí logro cumplir el 10 y el 10, ¿ya? Pero eso incrementando el presupuesto de promoción. Si yo no incremento el presupuesto de promoción como está acá, mira, esta igual la que le tengo que poner esta igual acá para que sea automático. Vamos a ver acá. Y este es, a ver si le pongo aquí 0. Este no es todavía. Que es 30. ¿Sí Ya, ven? por si acaso se va a acabar la reunión, pero les Ya. voy a mandar otro link para que se ¿Cuánto falta conecten, que se por acabe? favor. ¿Cuánto falta para que se acabe? Ya 2 minutos. Bueno, Ya, ya con les esto mando la nueva. concluimos el marketing. A ver, vean. Solo para concluir, miren. Aquí si yo no tomo Ok. ninguna decisión en promoción, miren, no llego a la meta. Ya, entonces yo para llegar a la meta necesito por lo menos un 30% de incremento en la promoción. ¿Ya? Y también analizando la promoción acá en Europa. Miren, nosotros tenemos una promoción por debajo del promedio. Miren, esta empresa tiene 750 millones, otra 478. Entonces es moderada, de hecho, el aumento. Parece mucho, pero nuevamente es necesaria para cumplir los objetivos. ¿Sí? Si no, no podemos cumplir. Simplemente eso. Y ahí acaba el apartado de marketing. Ya en la próxima reunión solo hacemos los demás, ¿ok? Ya. Ya, ok. The recording has stopped. The recording has stopped. A ver, continuamos chicos, si me escuchan, ¿no es cierto? This meeting is being recorded. Ya, entonces perfecto, ya ahí queda el apartado de marketing. Ven que podemos solventar las cosas, ¿no es cierto? Podemos solventar lo que nos pide la profe aquí. Aquí, igual, aquí no se aumenta incluso, no se aumenta aquí promoción, aquí sí se aumenta el precio, porque aquí aguanta el mercado. Ya, en todos tiene este enfoque, analizar primero lo que está pasando con los datos, ya, los resultados, y de ahí sí tomar decisiones con la sensibilidad y todo eso. Ya, a ver, ahora sí, cumplido marketing. Aquí, a ver, ¿qué podríamos agregar lo que les había dicho, ¿no es cierto? Déjenme ver si tengo por acá esa tablita. Vamos a ver si se pega bien. Mm.
Por si acaso les pregunto sobre los resultados del marketing, les voy a dejar aquí esta tabla que estaría ya al último. No sé si ponerles de arriba, pero bueno, aquí les dejo estos números. Esto no les voy a poner, transporte, costos, costo total. Esto le voy a quitar porque si no ve más datos y la profe ahí jode más. Ya. A ver. Está mal esto. Y a ver, bueno, ya les voy, ya vamos a eso. A ver, hasta mientras, vamos a recursos humanos. Recursos humanos igual es un enfoque sencillo. Aquí estos son los resultados de la ronda 4. Nosotros tenemos una... Perdón, no se está compartiendo la pantalla. No me digas. Mucha madre. A ver, estoy habilitado. Sí, estoy habilitado. Ahí, sí, ahí logras bueno, ¿cierto? A ver, en recursos humanos, chicos. En recursos humanos nosotros tenemos igual un enfoque similar al anterior. Evaluamos primero los resultados como estamos. Estamos con una rotación de 5.10%. Vemos que hay empresas que tienen una rotación menor que la nuestra, como Novus, ¿no? Entonces, quiero volver a mejorar, ¿no es cierto? Y digo, a ver, voy a plantearme para esta ocasión una nueva meta. ¿Ya? Y ahora yo quiero una meta del 4%, ¿ya? En términos de fijación de la rotación, porque menor rotación, menos costos, una mejor demanda también. Digo, pero yo en la anterior ya incrementé el presupuesto de salarios, o sea, yo ya incrementé salarios. Si vemos con Novus, de hecho, tiene un salario similar al que yo ya pago, pero tiene una capacitación mayor. Entonces esto quiere decir que él, como puso más capacitación y un salario similar al nuestro, tuvo una tasa menor. Es decir, por aquí en esta vez es en la capacitación donde yo tengo que tomar decisiones. Haciendo el análisis veo que esta empresa pagó... Eh, ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Que esta empresa pagó $69 más por rotación, que digo por capacitación, y logró una reducción de la tasa de rotación de 0.7%. Entonces yo digo, a ver, dado estos resultados, ¿ya? Entonces, yo digo, a ver, yo para tener una rotación del 4%, viendo que para lograr ese objetivo, o sea, de bajarle 0.7 porcentuales, la empresa aplicó una variación de 8.83, es decir, lo que estoy diciendo es esto. La empresa pagó 850 dólares por empleado versus los que yo pagué, 781. Entonces esta empresa pagó $69 más, es decir, 8% más, y logró 0.7% menos en la rotación. Entonces, tomando esos datos en cuenta, yo digo, para yo obtener una tasa de rotación del 4%, debo bajarle, ¿no es cierto?, a la que yo tengo actualmente, que es 5.1, 1.1%. ¿Ya? Le tengo que bajarle esto. O sea, quiero esto yo reducir. Esto quiero reducir. ¿Ya? Entonces, el cambio en el presupuesto de capacitación que yo tengo que tener es este. Reducirle el 13.9%. Esto viene de una fórmula súper sencilla, que es prácticamente como la elasticidad. Entonces, esto me dice, por ejemplo, aquí les voy a sacar este apartado. Una variación en la rotación. Ya, a ver, ¿dónde estamos?
aquí esto es hecho. Esto es la sensibilidad. Aquí les voy a poner esto ya. ¿Esto qué significa? Esto significa por cada 1% adicional en la capacitación. No. En la rotación, ¿ya? Eso significa. Entonces logramos cumplir nuestro objetivo incrementando el presupuesto a $889. A ver, ahora, como que yo estoy disponiendo, ¿ya? Pilas. Para la ronda 5, en términos de recursos humanos, nosotros hemos nuevamente analizado los resultados de la industria. Nosotros tenemos aquí que como resultado de una rotación de 5.10, que está por debajo del promedio. Sin embargo, hay empresas que tuvieron mejores resultados que nosotros, realizando un ajuste en la capacitación. Si nosotros nos centramos en Novus y en nuestros resultados, vemos que la única que varió es el presupuesto de capacitación. Pagó $69 más esta empresa y logró una rotación del 4.4%. Entonces vemos una relación muy buena entre estas variables para tomar decisiones. ¿Por qué? Considerando que la empresa pagó de capacitación 8.83% más en capacitación y obtuvo una reducción del 0.7% de la rotación. Eso significa que por 1% adicional en el presupuesto de capacitación obtiene 0.08% menos en la rotación. 0.0. Es decir, menos en la rotación. Es decir, si nosotros nos fijamos una meta del 4% para esta ronda, el incremento en el presupuesto necesario que tenemos que obtener es del 13.9%, es decir, un nuevo presupuesto de $889 para lograr cumplir la meta del 4%, lo que significaría una elevación moderada de los costos, ya que en la ronda 4 fueron de 578 millones y actualmente serían de 584 millones, un aumento de 6 millones nada más, que nos llevaría a mejores resultados. Se acabó. ¿Hay alguna pregunta por si acaso antes de acabar los demás? No, todo bien. Qué chéverazo. ¿Dónde está? En I+D ahora. I+D, el mismo, no es nada complicado. Lo que hicimos es planificar nuevamente jornadas para desarrollo tecnológico. Y aquí sí, ¿por qué? Como ustedes vieron en el marketing, me voy a volver aquí un poquito al marketing solo para que me entiendan, ya. Traten de no hacer eso ya con la profesora porque se estresa. A ver. Si ven, aquí incrementamos características 9, en Estados Unidos incrementamos 2, ¿no es cierto? 9 características así, y utilizamos un montón. Entonces, ¿qué decimos? Nuestro marketing nos exige que nosotros estemos cada vez más innovando, cada vez más teniendo más componentes, ¿no es cierto? Eso es lo que me exige el marketing. Por lo tanto, yo tengo que estar preparado. Si yo no estoy preparado, o sea, si yo aquí no realizamos con anticipación, debemos comprar licencias, ¿ya? Como yo veo que en realidad necesito cada ronda que pasa más componentes, si yo no planifico, es decir, si yo no hago esto de acá arriba, yo lo que voy a tener es que comprar licencias. ¿Y cuánto cuestan? Una vale 188,000, la otra vale, 188 millones, la otra 290. Entonces valen bastante, ¿no es cierto? Y yo digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Entonces digo, recurro a las jornadas de trabajo, ¿sí? Yo planificando, me invierto estas jornadas y me cuesta tanto, ¿ya? Pero es menor. Sin embargo, estas requieren planificación. ¿Por qué? Porque estas se demoran una ronda. O sea, yo puedo poner aquí, pero no va a estar para esta ronda. Están para la siguiente. Ya tienen un lag. Entonces, digo lo siguiente. En esta ronda, en vista que nuestra estrategia de marketing es más ajustada, más competitiva, porque las demás empresas también lo están haciendo así,
necesitamos más componentes cada ronda. Entonces tenemos de dos alternativas. La primera alternativa es yo comprar en cada ronda las que necesite. En este caso, si yo tomara esta alternativa, las licencias por un componente adicional en combustión y uno en híbrido nos costaría 478 millones. Sin embargo, hay una opción más atractiva. ¿Ya? Nosotros desarrollar los componentes internamente con las jornadas de trabajo. Para ello yo tendría que invertir un costo de 269 millones, que es muy inferior al costo relacionado anterior con las licencias. ¿Por qué? Porque estas es con planificación, pero esas se demoran una ronda en estar disponibles. Entonces, los dos componentes que estoy planificando estarían disponibles ya para la ronda 6. Y me evitaría un costo o tendría un ahorro de 209 millones de dólares por tomar esta decisión. Y se acabó. Ahora con logística, aquí igual es sencillo. Lo único que he cambiado, a ver, en la ruta logística de combustión, a ver, lo único que cambió es que, por ejemplo, ahora agregamos en combustión, ¿no? En China. Bueno, China sigue siendo la principal fuente de los autos a combustión, ¿cierto? Esta es la principal. Entonces, desde aquí hemos visto, de aquí salen todos los flujos y estos costos son inevitables. Es lo que hay. Este costo es el relacionado con la estrategia de producir autos a combustión en el país, en China, y de ahí exportar hacia el resto del mundo. Ahora, si nosotros nos vamos acá a los logísticos, al híbrido en logística, nosotros tenemos que aquí sí, ya hubo un cambio. ¿Qué cambio hubo? Que también vamos a producir localmente 100.000 unidades de híbridos con la capacidad externa, pero ya 6.000. Estos no van a estar sujetos a costos de importación, como pueden ver. Y los demás sí, tanto de China y Estados Unidos, porque no me satisface todo esto, necesito más, ¿ya? Entonces, estos 481.000 unidades son las que necesito para satisfacer el mercado estadounidense, pese a lo que ya se produjo internamente. Y también tiene un costo relacionado, ¿ya? Y los demás que son inevitables. De China hacia Europa, igual, esto es inevitable y tenemos estos costos asociados. Ahora, con respecto al ahorro, tenemos unos enfoques aquí, ¿verdad? Por ejemplo, producir híbrido en China y enviar y a Europa versus el costo que hubiese conllevado producirlo en Estados Unidos. Aquí, con respecto al externo, porque ya no nos interesa ya la parte interna, porque ahorita ya tomamos la decisión de producir externamente, siquiera una parte. Pero ¿qué si hubiese producido yo toda la más capacidad en Estados Unidos? O sea, hubiese producido mucho más que en China. Primero, vemos, ¿no es cierto?, que el costo asociado de China hacia Europa es bastante elevado, casi $2.000, mientras que el costo asociado de Estados Unidos hacia Europa es menor. Sin embargo, sumándole el costo de producción más la logística, igual sigue siendo más barato China. ¿Ya? Y Estados Unidos aún sigue siendo un poco más caro. ¿Quién sabe que para la próxima sea más atractivo desde Estados Unidos? Hay ahí ahorro. Sin embargo, actualmente hay $879 de ahorro por unidad. ¿Sí? Entonces es un valor bastante considerable tomando en cuenta toda la cantidad que se va a exportar hacia Europa, que tienen un ahorro más o menos de $498 millones en total solo por esa decisión. Ok, ahora a ver qué más. Con respecto a finanzas, ya para acabar, son prácticamente los resultados y tenemos que relacionar con lo que hemos hecho. A ver, en finanzas, ¿qué tenemos? Un incremento del 22% en los ingresos, ¿sí?, que está sustentado en nuestra estrategia de marketing, haber invertido tanto para incrementar y cumplir nuestros objetivos. Se pueden ver unos costos de variables de producción, sí, un incremento, ¿ya? Esto más va asociado con el incremento de las ventas, ¿no es cierto?, de la producción. Pero lo que hay más es un incremento de las características. ¿Sí? ¿Esto por qué tenemos más incremento de las características? Porque es lo que es la estrategia, ¿no es cierto? El mercado competitivo nos exige que pongamos más y más características cada vez. Y hay un costo asociado, que es necesario. Ahora, en transportes y aranceles vemos que esta vez bajó 1%. ¿Por qué bajó 1%? Actualmente nos ahorramos un poquito por haber producido en Estados Unidos. Entonces eso hizo que nuestros costos logísticos bajen.
pero aún así nuestros costos siguen siendo los más bajos en relación de costo de producción. En I más D, bueno, aquí solo hicimos los dos componentes más, es por eso que tiene una reducción. Incremento de la promoción, que está relacionado con nuestra estrategia de marketing. Y los resultados. Tenemos de beneficio neto 15 mil millones, un 47% más que la anterior ocasión. Y si vemos los ratios, ¿qué digo los ratios? El análisis vertical, el beneficio neto es del 18%, es decir, que de cada centavo, de cada dólar que me entra, 18 centavos yo gano ya de beneficio neto. Y eso es todo, chicos. Tal vez aquí alguna duda antes de colgar. No, igual, pero que todo bien. Ya, perfecto. Entonces yo les voy a mandar este archivo, este mientras, y ya les mando la redacción también, para que de ahí saquen para la exposición. Ok. No les escucho, me están diciendo algo tal vez. No, nada que sí, por favor, para que nos ayudes con los documentos. Ya, perfecto. Ahorita ya. Les mando ahorita. Entonces ahí quedamos ya. Que les vaya súper bien, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y tenemos en común.